no solamente va a afrontar Pedro Chávarri, sino qué escenarios afrontaría la misma institución, el Ministerio Público, en caso Pedro Chávarri sea retirado del cargo o acaso renuncie. Evidentemente ese es el escenario más difícil por las últimas declaraciones del fiscal de la Nación, pero está ahí una situación que hay que atender. Víctor Cubas, quien es exfiscal supremo, nos acompaña en estudios para entender lo que tendría ahora mismo que enfrentar nuestra institución, una de las instituciones máximas de administración de justicia, a partir de la presencia de Pedro Chávarri. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos. Quiero arrancar entendiendo la situación que está afrontando ahora mismo el fiscal de la Nación, esta suspensión por 4 meses, que para algunos especialistas lo inhabilitaría de continuar como fiscal de la Nación y para otros no afectaría su permanencia en el cargo. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la explicación jurídica y las normas que se tienen que interpretar en este caso? La respuesta en este caso es que él tendría que dejar de ejercer el cargo de fiscal de la Nación porque la ley de carrera fiscal, ley 3483, en su artículo 4, apartado 3, es categórica. Para ejercer el cargo de fiscal de cualquier nivel se requiere tener título de abogado y encontrarse hábil en el ejercicio profesional. Y la medida adoptada por el Consejo de Ética lo está inhabilitando por un periodo de 4 meses, suspendiendo por un periodo de 4 meses. Ahora, lo que ha dicho Pedro Chávarri es que esta última disposición es ilegal, que no debería afectarle en caso hay una recusación contra el presidente del Consejo, precisamente de la CAL, Walter Ayala, quien es el que propone además esta suspensión. Hay que revisar primero la situación del señor Walter Ayala, quien aparentemente tenía que inhibirse de tratar los casos de Pedro Chávarri, ¿o eso no tiene ninguna afectación? Evidentemente que el doctor Chávarri va a utilizar todos los argumentos habidos y por haber para evitar dejar de ejercer el cargo, pero la medida adoptada es una medida legal y está prevista como causal de inhabilitación del cargo que viene ejerciendo. Normalmente él tendría que dejar de ejercer el cargo de fiscal de la Nación. Como la conducta observada por el señor fiscal de la Nación en los últimos meses es de franca rebeldía y de irrespeto a las normas legales, él va a buscar cualquier argumento para evitar dejar el cargo. Chávarri calificó de ilegal esta medida cautelar, dijo a través, bueno, lo he hecho a través de las redes sociales porque pocas declaraciones a la prensa y pocas veces además el fiscal atiende a cuestionamientos acerca de su cargo, pero ha dicho que viola el debido proceso y el principio de reserva. ¿A qué se refiere con que se está violando el principio de reserva? En principio no hay violación al debido proceso porque en el campo de la abogacía para ejercer hay que estar colegiado y al estar colegiado uno se somete a las normas del colegio de abogados, en este caso, o del colegio profesional en otros casos. Y las normas del colegio de abogados establecen que se debe cumplir con ciertos aspectos de ética profesional. De tal manera que la Comisión de Ética tiene atribuciones para sancionar a los miembros cuando hay determinados actos que constituyen inconducta. Siendo incluso, digamos, su caso lo compromete más siendo el fiscal de la Nación. Exactamente, exactamente. En mi opinión, el doctor Chávarri tiene un mal entendido concepto de ejercicio del poder y él cree que el ser fiscal de la Nación le da derecho a hacer lo que él quiere y no es así. El día de ayer la señora fiscal suprema ha manifestado que cuando le han pedido la renuncia, él ha dado respuesta que control interno tiene la culpa por no haber apartado a Domingo, al fiscal Domingo Pérez. Entonces él está utilizando arbitrariamente el poder que la Constitución le confiere. Y una autoridad de ese nivel está obligado a saber que el poder se ejerce con las limitaciones que establecen la Constitución y las leyes y debe tener el suficiente equilibrio para poder
desempeñarse en el ejercicio de la función. Incluso la documentación y los argumentos que él presenta para la remoción del cargo, tanto de Vela como de Domingo Pérez, a vísperas de Año Nuevo, eran que estos dos fiscales habían cuestionado permanentemente su gestión. Es decir, él tomaba esta decisión, además hipotecando toda una investigación tan compleja como la del equipo especial Lavallato, por el simple hecho de que habían cuestionamientos hacia su gestión. Y es un simple hecho, porque la verdad es que eso está muy por encimita de todas las investigaciones tan complejas que se estaban llevando a cabo. Exactamente, y la resolución, que es una resolución administrativa, no tenía una motivación que justifique la remoción de los fiscales. Ya ese simple hecho no amerita una investigación, una acusación o por lo menos observación con respecto al cargo de Chávarri. Indudablemente que esa decisión adoptada el 31 de diciembre es una clara infracción a la Constitución. Y esta no es una opinión mía, es una opinión del defensor del pueblo, que es una autoridad del más alto nivel que defiende a los ciudadanos frente a la administración. Él ha declarado públicamente que por ese motivo el fiscal de la Nación debe ser acusado constitucionalmente. Ahora, Pedro Chávarri ha dicho más, según algunas declaraciones de quienes le propusieron que deje el cargo, y él ha dicho que sí está evaluando dejar el cargo de fiscal de la Nación, pero que primero tiene que revisar algunos asuntos en el Congreso de la República. Indudablemente que él está mal asesorado y está adoptando decisiones completamente inconvenientes que profundizan la crisis institucional. El Ministerio Público es un organismo encargado por la Constitución para perseguir el delito, y el delito tiene múltiples manifestaciones: la delincuencia común, el crimen organizado que causa tantos y graves daños, la corrupción. Y esta situación no da para más. O le hacemos frente, o esta delincuencia nos rebasa y tendríamos que afrontar sus funestas delincuencias. El doctor Chávarri tiene que ser consciente de esto y tiene que apartarse de la institución para posibilitar una vía de solución. Bueno, pareciera que Pedro Chávarri ya está caminando el último tramo de su gestión. Pareciera, lo que ha dicho el ex procurador Ronald Gamarra es que esta medida cautelar se ejecuta de manera inmediata. No obstante, el día de hoy es que se va a hacer efectiva esta notificación ante la Junta de Fiscales Supremos, a fin de que finalmente ellos tomen una decisión, pero aquí hay otro escenario que evaluar, una decisión con respecto a la interpretación de la decisión de la disposición que ha tomado la CAL, o no tiene que tomar dar una interpretación de nada y tiene que hacer efectivo de inmediato esta separación del cargo. Los señores magistrados supremos que conforman la Junta lo que vienen sosteniendo es que la Junta de Fiscales Supremos, de conformidad con la ley orgánica, no tiene atribuciones para remover del cargo al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación y los fiscales supremos gozan de la prerrogativa procesal del antejuicio por ser altos funcionarios del Estado, conforme al artículo 99 de la Constitución Política. Y los altos funcionarios del Estado solo pueden ser removidos de sus cargos por el Congreso de la República. De tal manera que la solución de la crisis del Ministerio Público está en manos del Congreso, mucho más que tiene 4 acusaciones constitucionales y una presentada hace pocas horas, y ni el presidente de la subcomisión ni el Congreso pueden estar de espaldas al país. Ellos tienen que poner en trámite estas denuncias para que se decida la situación. Entonces, ¿cuál es la atribución que hoy va a atender la Junta de Fiscales Supremos? La Junta de Fiscales Supremos podría exhortarle nuevamente al fiscal de la Nación para que se aparte, pero lo que vienen sosteniendo, y es cierto, que ellos no tienen facultad legal para
acordar el apartamiento del fiscal. Esa es una atribución que la Constitución le confiere al Congreso de la República. Y en el campo administrativo al Consejo Nacional de la Magistratura, que no está funcionando, de tal manera que la situación está exclusivamente en manos del Congreso. Ahora, hay toda una controversia con respecto a que el planteamiento del proyecto del Ejecutivo estaría atentando contra la autonomía del Ministerio Público. ¿Es así? ¿Hay alguna base jurídica como para tomar esta controversia con seriedad? Yo creo que sí, por la siguiente razón. El Ministerio Público es un órgano constitucional, autónomo. Se rige por las normas por las disposiciones de la Constitución y de su propia ley orgánica. De tal manera que los fiscales supremos solo pueden ser removidos por el Congreso de la República en esta coyuntura, por no haber Consejo Nacional de la Magistratura. La ley está proponiendo que los fiscales sean removidos por la Junta Transitoria y en la ley orgánica no hay una norma que establezca una Junta Transitoria. Menos aún se establece que haya una Junta Transitoria integrada por fiscales adjuntos supremos. Los fiscales adjuntos supremos tienen el mismo rango que los fiscales superiores y el artículo 27 de la ley orgánica establece que en el caso de suspensión del fiscal de la Nación asume el cargo el fiscal que le sigue en antigüedad, el fiscal decano. ¿Y en este caso sería Pablo Sánchez? El doctor Pablo Sánchez. Sin embargo, podría darse el caso que el doctor Sánchez decline. Entonces, asume quien continúa en antigüedad en el cargo, que sería la doctora Zoraida Ábalos Rivera. Otro aspecto inconstitucional de la norma es que dispone la suspensión de todos los fiscales, en ejercicio y que conforman la Junta. Pero entre todos los fiscales, que son 5, 2 no tienen cuestionamiento alguno. ¿Por qué habrían de ser suspendidos? Pero estamos hablando, permítame, de una situación de crisis del Ministerio Público y para muchos es la lógica de ante situaciones de crisis, pues medidas también críticas que puedan atender una situación como esta. Pero una situación de crisis no justifica que se violen las normas constitucionales. La Constitución tiene sus propias normas y están previstas de conformidad con la Constitución en la ley orgánica. Y esto se ha hecho en la época de crisis generada en el año 2000. Quien asumió el cargo interinamente fue la doctora Calderón. Ni siquiera en ese momento hubo cuestionamientos a que ella asuma el cargo, porque eso era lo previsto en la Constitución. Si no es la declaratoria de emergencia y si no es el proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿qué detalla la Constitución con respecto a este escenario? ¿Cómo debería atenderse? Producida la vacante de fiscal de la Nación por renuncia o por remoción dispuesta por el Congreso... Que ya sabemos que el Congreso la está dando de largas. Exactamente. ¿Verdad? Tendría que asumir interinamente un fiscal supremo. Él se encarga del nombramiento de los cargos vacantes de cualquier nivel. Y la institución empezaría a normalizar su situación. Pero sería de manera interina. Sería de manera interina porque los nombramientos titulares solo lo hace un órgano equivalente al Consejo Nacional de la Magistratura, que en el futuro será la Junta Nacional de Justicia. Y luego de ello, luego de, digamos, de este periodo de atención temporal, ¿qué vendría? Luego del periodo, lo que se establece es que haya un periodo de 9 meses de transitoriedad para reorganizar el Ministerio Público. Yo considero que declarar en emergencia no es de por sí inconstitucional. Eso permitiría agilizar la aprobación de normas para reorganizar el Ministerio Público. Por ejemplo, la misma ley orgánica es una norma de 1981, pero permitiría adoptar otras decisiones que permitan poner a la institución a la altura del siglo XXI y la institución está completamente desfasada. El segundo aspecto de la ley de emergencia sería
posibilitar que la Junta de Fiscales Supremos funcione con supremos titulares y supremos provisionales, porque actualmente los provisionales no pueden formar parte de una junta, y que el órgano continúe funcionando para regularizar la marcha institucional. Ahora, hay ya en el plano político algunos otros temas que también entran en controversia, como las declaraciones de Rosa Bartra, quien ha dicho en las últimas horas que lo que quiere el Ejecutivo es que quiere tomar la Fiscalía. Lo que quiere lograr el Ejecutivo con esta declaratoria de emergencia es tomar la Fiscalía, tomar la institución del Ministerio Público. César Villanueva, como vocero, obviamente del gobierno, ha dicho que no es así, pero peligra, por cierto, este tipo de opiniones, además de voceros, de representantes de una bancada tan importante como la de Fuerza Popular, quienes además no solamente tienen la mayoría en el Congreso, sobre la que además recae la premura o no de priorizar precisamente la agenda, el caso de Pedro Chávarri en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. La opinión de la congresista indudablemente que es una opinión. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, entregado por el mismo presidente de la República, es una iniciativa legislativa y no necesariamente se va a aprobar como está planteado en el proyecto de ley. El Congreso tiene facultades para modificar los planteamientos contenidos en el proyecto y dar una ley. Y el Congreso está obligado a hacer un análisis de carácter constitucional y de carácter jurídico para no incurrir en inconstitucionalidades o en ilegalidades. Y eso determina que haya un debate en las comisiones y que se apruebe finalmente una ley que pueda dar paso al funcionamiento normal de la institución. En resumen, la situación tiene dos pasos fundamentales. Primero, la acción de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y una vez que se determine la situación legal del fiscal de la Nación, el Ministerio Público, con el fiscal interino y los fiscales que sean nombrados de conformidad con la ley, continuarán adoptando las decisiones que normalicen la marcha institucional. Y mientras tanto, hay ya manipulación de las oficinas que habían sido lacradas por José Domingo Pérez, sobre las que se estaban realizando algunos allanamientos, y lo que parece que quiere lograr Pedro Chávarri es ganar tiempo. Indudablemente que una estrategia de obstrucción de la justicia, además. La estrategia de él es ganar tiempo. Y otro aspecto, al parecer, inocultablemente, es llevarse a todos los fiscales. Pero ¿por qué las culpas de Pedro tendría que pagarlas Pablo? Eso sería una ilegalidad y los fiscales afectados podrían tranquilamente demandar al Estado por violación de sus derechos. Acá las cosas tienen que hacerse conforme al orden constitucional. El señor fiscal de la Nación ha incurrido en actos presuntamente delictivos y en infracciones a la Constitución, y su responsabilidad lo tiene que determinar el Congreso. En caso, finalmente, se dé esta renuncia de Pedro Chávarri o la remoción a su cargo, la asunción de quien va a tener además esta gran responsabilidad, que sería Pablo Sánchez, ¿sería inmediata? ¿Sería de ejecución inmediata? Inmediata. ¿No tendría que nombrarse? No, y de ello hay un antecedente. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura del año 2014, el último día del año, decide la suspensión del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, el fiscal Pablo Sánchez, que era el más antiguo en ese momento, asume de hecho la condición de fiscal interino y se mantuvo como tal todo el primer semestre del año, hasta que se produjo la destitución del fiscal de la Nación. La Junta se reunió y eligió al fiscal de la Nación titular, que recayó en el doctor Sánchez. Bueno, ese es el escenario que estamos atendiendo ahora mismo, la institución vulnerada, por cierto, por la presencia de Pedro Chávarri, que además está siendo cada vez más presionado para renunciar. Vamos a ver si finalmente esto ocurre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es el exfiscal supremo Víctor Cuba hablando sobre la situación que está atravesando el Ministerio Público. Son las 8:05, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
alcalde de Ate, de Cuellar, pidió que se evalúe el plan de desvío de la carretera central, esto por las obras de la línea 2 del Metro de Lima. Ha considerado que las rutas que serán habilitadas por los trabajos no van a soportar esta carga vehicular. El proyecto de la línea 2 del metro viene causando dolores de cabeza a los pobladores de Ate. 3 kilómetros de la carretera central se reducirían de 5 carriles a 2. Ellos temen que se genere una gran congestión. El alcalde de Ate, Eddie Cuellar, indicó que nadie informó que se cerrarían parte de este tramo, por lo que pidió que se evalúen primero las rutas alternas, por lo que mandó a retirar todas las calaminas colocadas en la zona. En estos momentos ya hemos procedido a retirar los elementos que estaban perturbando el libre tránsito de la vía auxiliar de la carretera central entre la avenida Prolongación Javier Prado y el kilómetro 6 de la carretera central. Eddie Cuellar indicó que más de 2 millones de peruanos se verían perjudicados con este cierre y que no existe aún un plan de desvío adecuado. Ya hemos hecho llegar a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al Ministerio de Transporte sobre el plan de desvío que debería tener la carretera central ante el cierre inminente de casi 3 kilómetros de la carretera central en la parte central del distrito, que no solamente perjudicaría el distrito, sino a casi 2 millones de habitantes de todo el cono oeste. Sobre las calles y avenidas que se encuentran dentro del plan entregado por la gestión del exalcalde Castañeda Locio, indicó que estas no existen ni están en condiciones de soportar el tránsito vehicular de la carretera central. Definitivamente no están habilitadas y no van a soportar ni la carga vehicular de transporte público, privado, ni la carga de vehículos pesados. El alcalde de Ate espera tener una mesa de diálogo con el actual alcalde de Lima y poder prever antes de continuar con la línea 2 del metro. Ya hemos enviado los documentos correspondientes, en todo caso desde aquí solicito al amigo Jorge Muñoz que proceda a evaluar el plan de desvío de la carretera central. Los pobladores de la zona ayudaron en la remoción de los escombros y la carretera central se reabrió en la zona de la prolongación Javier Prado hasta nuevo aviso. Gino Tazara, Canal N. Delincuentes robaron instrumentos musicales y más de 13.000 soles. Lo han hecho de una vivienda en Caraballo. Los sujetos aprovecharon que la familia no se encontraba en este inmueble. Se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia. Liz Toledo Minaya sufrió el robo de sus pertenencias en esta vivienda ubicada en la asociación El Rosedal en Caraballo. Y yo salí a la 1 de la tarde y regresé a las 5 o 6 de la tarde, regresé y ya encontré violentada la puerta. Ingresé y encontré así. La tarde del sábado, la señora Toledo había salido con su familia sin imaginar que al retornar, desconocidos rompieron los candados y puertas de la vivienda, apoderándose de dinero, electrodomésticos e instrumentos musicales que la víctima tenía como parte de su agrupación folclórica. En la caja del micrófono inalámbrico había 13.500. Y entre todos los artefactos, el vestuario y todo. Es un monto de algo de 30.000 soles. 30.000 soles. Acá estaban los instrumentos. Acá estaba lo que era el timbal y el timbal electrónico, y acá junto de esto estaba el bajo. Tampoco no está. O sea, no han tenido tiempo para llevarse la guitarra y tampoco el arpa. Tampoco el arpa, no han tenido tiempo. No contentos con ello, los delincuentes también se apoderaron de las herramientas de su esposo que tenía en este depósito. La denuncia ya fue presentada en la comisaría del sector. Sin embargo, exhorta a las autoridades a fin de intensificar las investigaciones para dar con los autores que se apoderaron de lo que con esfuerzo consiguió y se esfumó con el accionar de los delincuentes. No ha sido el único caso. Varios delincuentes asaltaron una vivienda multifamiliar. Se han llevado más de 250.000 soles. Los sujetos mantuvieron secuestrados por más de 2 horas a niños, ancianos e incluso a una mujer embarazada, a quien golpearon con un arma. Atemorizados, así terminó esta familia tras ser amenazados, golpeados y atados de pies y manos dentro de su vivienda, luego de que 4 delincuentes irrumpiera su casa y se llevara varios objetos de valor y la suma de 250.000 soles en efectivo. Eran 4, una mujer y 3 hombres, uno menor de edad. Eran alrededor de las 8 de la noche y en el inmueble se encontraban 2 mujeres de la tercera edad,
3 menores y una mujer con 8 meses de gestación. Los delincuentes tocaron el timbre y al abrirse la puerta empujaron a una de las mujeres hacia adentro, con amenazas y como si supieran que dentro se guardaba gran cantidad de dinero, empezaron a exigirlo. Nos decía, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la llave? Primero entraron allá en ese cuarto. Nos metió acá todos. Recorrieron los 5 departamentos de la casa, donde habita una familia de empresarios que se dedica al rubro de la panificación, y de cada uno de los espacios se llevaron dinero en efectivo y equipos electrónicos. En una de las habitaciones se encontraba un adolescente de 14 años. A él lo apuntaron con un arma de fuego y con un cuchillo. Luego lo amarraron de pies y manos, junto con sus primas de 6 y 8 años. Y en ese momento me agarró con un arma y con un cuchillo en el cuello y me llevaron hasta el fondo. De igual manera, otra integrante de la familia, sin saber, llegó a la vivienda y fue sorprendida en la escalera. Y me agarran con una pistola y es donde lo que yo me sorprendo, ¿no? Que estaban, y me dice, pues no, deja todas tus cosas, es un asalto. Me dijo que le dara la llave de la caja fuerte y la llave de la cochera. Yo le dije, yo no sé nada porque también soy inquilina también. Y ya pues me dijo, no, tú eres la hermana del dueño de acá. Ya, pues entonces chancaron y me chancaron con la cacha de la pistola en la cabeza. Lo extraño es que estos delincuentes conocían a cada una de sus víctimas, sabían de sus movimientos y que los hombres de la familia habían salido a trabajar. A estos desalmados sujetos no les importó que una de sus víctimas era una mujer con más de 8 meses de embarazo. A ella la golpearon con la pistola y le hicieron subir y bajar las escaleras. Entonces a mí que me dice que me agarran y me tiran con el gatillo, pues acá ya, tú vas a llevarme para todo. Me bajaron al segundo piso y todos los cuartos y todo eso. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Tengo mis monedas que tengo, la plata que tengo ahí en un gorrito y así que llévate eso. Pero no me hagas daño nada, no me hagas daño nada. Y le llevé, le entregué, ya tómate esto y no. No se acá quedaron hay más plata, no, acá hay más plata. Hasta el momento la policía no ha acudido a la vivienda, a pesar que la denuncia ya fue puesta. Ellos tendrán que recoger las evidencias dejadas por los delincuentes, como esta huella dejada en una silla. Pero nunca pensé que iba a entrar a mi casa. No pensé. Porque además es una vivienda familiar, que nunca está vacía, siempre hay gente. Nunca, no sabes, es la primera vez. Pero sí a mis vecinos, sí a otros mis vecinos han pasado 2 veces, había ya robo, ya pues, ¿no? Luego de más de 2 horas, finalmente los 3 hombres y la mujer que participaron del asalto abandonaron el inmueble, pero no sin llevarse las llaves de la casa y amenazar con volver. No, francamente hay que ser maldito para someter a todas estas agresiones y amenazas a una mujer embarazada, de avanzada gestación, además 8 meses. Imagínense el horror que debe haber padecido esta madre de familia. Son las 8:16, 5 personas, incluyendo a un bebito de 1 año, han perdido la vida en un aparatoso accidente en el kilómetro 51 de la Panamericana Sur. Tras despistarse, el auto en el que viajaban fue embestido por un bus interprovincial. Una nueva tragedia tiñó de sangre nuestras pistas. Esta vez 5 integrantes de una familia fallecieron tras chocar la camioneta donde viajaban contra un bus interprovincial de la empresa Perú Bus a la altura del kilómetro 51 de la Panamericana Sur. Apenas producido sale y lo primero que hace es llamarme. Y me dice, me han cerrado el pase, hermano, por favor ven. Entonces yo mismo agarré el carro y me vine. Pero no pensé que la situación era tan grave. En total eran 6 las personas que viajaban en el vehículo. El conductor fue el único sobreviviente, César Willy Yataco Sarabia. Lamentablemente, su esposa, identificada como María Isabel Arias Castillo, perdió la vida al igual que sus 2 hijos, Pedro Yataco Arias, de 19 años, y su hermana Kelly Yataco Arias, de 23, quien viajaba junto a su pequeña hija de 1 año. En la camioneta también viajaba el sobrino de la pareja, un joven de 23 años identificado como José Sarabia Arias. Todos ellos fallecieron instantáneamente. Se venía con su tío, con su tía y con su prima y sus otros primitos. 3 mujeres y 2 hombres. Hoy estaban viniéndose, que habían estado de vacaciones en Chincha.
Han estado toda una semana. El accidente se habría producido luego de que otro vehículo le cerrara el paso a la camioneta que regresaba desde Chincha a Lima, según contó un familiar. Esto hizo que se despistara, invadiendo el carril contrario e impactara frontalmente contra el bus que se dirigía a Ica. De que le habían cerrado el pase. Eso es lo que manifestó, me dijo. Me han cerrado el pase, hermano, me dijo. En total fueron 4 los heridos trasladados a la clínica San Pablo de Surco, entre ellos los 2 conductores y 2 pasajeros del bus. Los bomberos también acudieron al lugar para ayudar a rescatar a 2 de los cuerpos que permanecían al interior de la camioneta. El fiscal de turno junto con peritos de la policía procedieron al levantamiento de los cadáveres, mientras que las investigaciones para determinar las causas del accidente ya están en curso. 8:18, la Fuerza Aérea ha logrado en tiempo récord trasladar órganos desde el Cusco hacia la capital, hacia Lima, para ser trasplantados a 2 pacientes del Seguro Social. Esta acción fue loable, pero aún hay un gran número de personas que están esperando algún donante para seguir. De Domingo Pérez. El secretario del